Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto de saludarte nuevamente. Bienvenido, bienvenida a este nuevo video tutorial. ¿Qué tal te ha parecido hasta aquí Axioma Frame? ¿Complicado? Puede ser. La verdad es que siempre cuando iniciamos procesos así, donde queremos aprender cualquier framework, este o cualquier herramienta, incluso un lenguaje, siempre al inicio va a haber la complicación de las configuraciones iniciales. Vimos en el video anterior que había que instalar SAM, ¿cierto? Hay que tener, por lo tanto, instalado Apache, PHP, MySQL, que son parte de esa librería. Hay que tener instalado Git, ¿cierto? Para poder usar, no necesariamente un repositorio como este, pero sí te ayudará a poder descargar esta aplicación para poder usarla. Y Composer quizás como otra herramienta importante para los procesos. Y no te extrañe porque en general cuando nosotros avanzamos a este tipo de programación que es un poco más complicada o avanzada, cuando nosotros decidimos dar ese salto de pasar desde el lenguaje propiamente tal a un conjunto de estructuras llamado framework, siempre van a haber estos pequeños detalles. Pero te prometo que si tú te atreves a ir conmigo en estos videos, vas no solo a aprender, sino que te va a permitir, si es que es primera vez que estás usando un framework, utilizar más adelante otras herramientas, otros frameworks que pueden ser más ricos en términos de gestión y herramientas que el mío. Por supuesto, yo lo creé, como te comenté en el primer video, para poder satisfacer una necesidad, que era el despliegue fácil de una herramienta o de los software que yo hacía para mis clientes. Bien, perfecto. ¿Qué hacemos para poder usar Axioma Frame? En primer lugar, debemos ingresar a esta dirección web, github.com, en este caso /segundo Galdames, y /Axioma Frame. Tú entras acá y te aparecerá una pantalla como esta. En mi caso, yo estoy logueado, ¿sí? Ahí estoy. Por supuesto, tú no vas a estar logueado. Aquí te va a aparecer una invitación para crear una cuenta para registrarte. Pero si no lo has hecho, no hay problema. De todas maneras, puedes usar Axioma Frame. Aquí, en este botón Code, tenemos, si tienes Git instalado, tú tendrás básicamente tres maneras. Por ejemplo, está esta que es HTTPS para personas. Esto seguramente te aparecerá aquí por default, porque si no estás logueado y no tienes una cuenta, no podrás usar el protocolo SSH. SSH es justamente de acceso seguro y normalmente cuando nosotros tenemos digamos, una cuenta o somos los propietarios del software, tenemos aquí esta forma de acceder. Y está el GitHub Click. La otra manera es descargar un zip, un archivo, una carpeta comprimida, ¿verdad? Y de esa manera descomprimirla y colocarla dentro del directorio de nuestro servidor local. En el caso tuyo, si estás usando Windows, tu servidor local está en la carpeta, en el disco C, en la carpeta SAM, con X, ¿cierto? Y dentro hay una carpeta llamada htdocs. En esa carpeta deberías tener un index.php o index.html, mejor dicho. Y así que si tú presionas localhost solito, deberías, si es que tienes iniciado Apache y Apache principalmente, entonces vas a ver esta página. Recuerda que para eso tienes que entrar a SAM y activar el panel de control, activar Apache, tal como lo mostramos en el video anterior. Cuando ya lo tienes funcionando, tú presionas localhost y esto me está diciendo en el caso mío que Apache 2, que es mi servidor local, está funcionando. En el caso de SAM, además tendrás aquí algunos accesos, como por ejemplo para ver la versión de PHP y para ver también el acceso a la base de datos a través de phpMyAdmin. Todo esto en la parte superior. Yo estoy usando una infraestructura Ubuntu, que es una distribución de Linux basada en Debian, así que por eso me aparece un poquito diferente y porque además ya no estoy usando LAMP, como lo mostré, sino que decidí finalmente instalar PHP
Apache y MySQL por separado. Y eso es porque en Linux es mucho más eficiente esa tarea. En mi caso, mi servidor está en el directorio var www.html, ¿ok? En el caso tuyo, disco C, no te olvides, SAM y htdocs, ¿ok? Entonces, si tienes Git instalado, tú puedes usar la consola de Git Bash y navegar con el comando cd hacia ese lugar, ¿ya? También puedes tomar el directorio y arrastrarlo hacia la consola. También se puede. En mi caso, como yo estoy usando, ya les decía, Linux, tengo que hacer más o menos esto. Voy a cerrar aquí. Ahí está. Yo hago una consulta y me dice que estoy en home segundo. Es decir, estoy en el directorio home de Linux. Para poder entrar, tengo que usar cd var, en este caso www, y en vez de htdoc en Linux es html. Presiono Enter y con el comando ls yo puedo ver lo que ya tengo en mi servidor. Por ejemplo, tengo un proyecto que se llama Desafío, tengo otro proyecto que se llama Profesor Galdames y el index.html y probablemente un info.php. Bueno, en el caso de tuyo, seguramente tienes varias subcarpetas y el archivo index.html. Para poder usar el Axioma, lo que voy a hacer primero es ingresar a la página de esto y copiar. En mi caso, puedo usar SSH. Si tú estás aquí, simplemente hacer lo mismo que yo. Copiamos aquí. Voy a usar yo SSH por mi, ¿cierto? Por mi, como ya les decía, porque estoy logueado. Y en el caso de ustedes, lo más probable es que sea HTTPS. Si no tienes Git, recuerda que puedes descargar este archivo. Entonces, vamos a copiarlo. Ahí me dice que, bueno, voy a copiar el comando cch. Voy a copiarlo. Voy a ingresar a mi terminal y voy a usar el comando git clone y voy a pegar el directorio que acabo de copiar. Presionamos Enter y esperamos un poquito y efectivamente ya está copiado. En el caso de los usuarios de Ubuntu que estén usando Ubuntu, recuerden que para poder yo hacer este tipo de copia en un directorio que no es, digamos que no está permitido, ya aquí tengo una especie de Windows Explorer, ¿cierto? Pero para Linux, cuando yo entro, por ejemplo, a otras ubicaciones y tengo mi disco raíz, yo estoy aquí en Home y no tengo permisos para copiar nada por default, por ejemplo, en la carpeta var, ni menos en la carpeta www, ¿ya? Por lo tanto, yo primero tengo que ejecutar los comandos chmod para poder dar permiso, si no me va a obligar a usar sudo, ¿ya? Porque recuerden que en ese sentido Linux es un poco más estricto con el tema de los accesos. Ya tengo listo mi elemento. Yo puedo acá hacer un ls. Ahora tengo Axioma Frame. Voy a ingresar aquí con el comando cd. Ahí está. Y ahí están todas las carpetas de Axioma Frame. Por lo tanto, técnicamente yo debería poder ver este proyecto. Vamos a ver si es cierto. Ingresamos acá. Aquí ya escribí localhost y generamos un slash y le ponemos Axioma Frame. Y ahí está. Pero me arroja un error, o dos si ustedes quieren. Un error y una advertencia. Esto les va a pasar porque primera cosa dice que se está requiriendo un archivo dentro de un archivo llamado config.php. Config.php es un archivo que configura las variables de entorno de esta aplicación. Para gente más avanzada dirá, ¿y por qué no está usando un archivo .env? Bueno, no lo he hecho todavía, pero por supuesto que en el futuro se puede hacer. Config.php es un archivo que se está requiriendo ya dentro de index.php. Veamos
Para eso, para poder ver exactamente lo que necesitamos, por ejemplo, yo voy a entrar acá al servidor y lo voy a abrir con el editor de código que yo uso, que es Visual Studio Code, ¿ya? Tú puedes usar cualquiera, pero Visual Studio Code es justamente el editor que más se utiliza, ¿verdad? Así que no, no hay mucho que decir al respecto. Yo he usado varios en el tiempo que yo llevo desarrollando, pero no hay problema si tú usas alguno otro. Lo importante es que puedas ingresar a esta carpeta y si no, tú abres tu editor y vas a abrir carpeta, Open Folder, ¿ya? Y lo buscas, ¿no es cierto?, en el directorio, que si estás usando Windows, como ya dije, está dentro de C, la subcarpeta SAM, y dentro de SAM está htdocs. Entonces, yo ya tengo abierto acá y lo que me está diciendo, y esto es importante, que cuando nosotros desarrollamos aplicaciones web, tenemos que aprender a leer los errores. Dice que dentro de var, aquí está el directorio físico, ¿cierto?, de mi servidor, y dentro de la subcarpeta Axioma Frame hay un archivo llamado index.php en la línea 24 que hace una llamada a config. Veamos si es cierto. Vamos a entrar acá. Aquí justamente tengo un archivo index. Voy a agrandar un poquito ahí el- para que se vea mejor. Y aquí yo tengo una serie de instrucciones. Una de las cosas que hace este framework es determinar que solo existe un archivo mediante el cual se ingresa al sistema. Esto es un cambio paradigmático en relación a cómo seguramente tú sabes o creas aplicaciones o páginas web. Normalmente, ¿qué hacemos en una página web? Por cada ¿verdad?, llamada, por ejemplo, si tienes un login, si tienes una página de productos, si quieres comprar, vender, tú creas páginas y se ingresa a la plataforma por esas distintas páginas. Así que de todas maneras, si alguien se sabe la URL, puede ingresar directamente a través de esa página. Pero en el caso de los frameworks, en general, se usa la entrada por una sola puerta, si nosotros pudiéramos ejemplificarlo de alguna manera. Es como si tú tuvieras un local, un negocio, y tuvieras muchas puertas. Es indudablemente que te costaría más llevar el control de seguridad si tienes que poner guardias en cada una de las puertas. Por lo tanto, si alguien te dijera, oye, ¿y por qué mejor nos clausuras las otras puertas, dejas una de emergencia, pero el resto las clausuras y dejas solo una puerta? Si quieres, la enanchas la puerta para que caigan todos, pero tienes una sola forma de entrada. Algo así como lo que ocurre en muchos malls, ¿cierto? O en muchas tiendas. Entonces ya tienes uno o una pareja de guardias o lo que sea, ¿cierto? Según la institución, puedes tener torniquetes, puedes tener, etcétera, pero tienes el control de una entrada en vez de varias entradas. Entonces, si tú te diste cuenta acá, en la aplicación, siempre va a ir a index y el archivo index es el encargado de gestionar las llamadas. Por ejemplo, acá va a definir algunos aspectos. Por ejemplo, aquí va a declarar un DS. Esta variable en PHP se define, bueno, esta es la forma clásica como nosotros podemos definir una constante. Hoy día se puede hacer con la palabra reservada const, ¿ya? El más moderno, ¿ok? Entonces, pero define sigue funcionando perfecto. Entonces declara una constante llamada DS, que es un directory separator, que en otras palabras es como escribir un slash. Luego, recuerda además que en el caso de Windows habitualmente usamos backslash, pero en la web se usan slash, ¿cierto? Bueno, luego dice que tendremos una constante root que define la ruta absoluta del proyecto, ya del archivo que nosotros estemos llamando, ¿ya? Por eso usa la instrucción dirname, que es un path o es una ruta, un directorio que puede estar en la máquina donde estamos trabajando. Y luego define en el fondo cómo se va a comportar los diferentes archivos, ¿ya? Que más adelante yo te voy a ir explicando. Bueno, aquí, por ejemplo, yo tengo una sentencia
en la que declaro debug como true. Debug es una técnica que permite probar la aplicación. Y entonces pregunto si es que debug es igual a true, entonces que me muestre los errores que podría yo estar cometiendo, entre ellos este que acabamos de ver, ¿cierto? Entonces ocurre porque debug está activo. En producción no quiero ver este debug, así que probablemente lo voy a cambiar cuando lo suba a producción, ¿verdad? Y acá, a través de un try catch, hace algunas llamadas importantes, como un archivo autoload que después vamos a ver, y entre ellos está haciendo una llamada a un archivo llamado config.php. ¿Y dónde debería estar? En app-patch, ¿sí? Buscamos aquí qué es app-patch, y app-patch es una ruta, una carpeta en este caso llamada application, que podría cambiarle el nombre, podríamos llamarla app, como a veces ocurre. ¿Cuál es esa carpeta? Esta es la carpeta application. La carpeta application tiene un conjunto de archivos provistos para la configuración de diversas cosas. Más adelante te voy a ir explicando archivo por archivo para que tú sepas no solo cómo funciona este framework, sino cómo se configura, en este caso en PHP, las diferentes cuestiones que son importantes, como las rutas y la protección de ellas, los filtros, los ayudantes, los modelos, los llamados requests o peticiones, etc. Todo un complejo sistema que nos permite que nuestra aplicación tenga algún grado mínimo al menos de seguridad. Entonces, el archivo config no está aquí. Entonces debemos crearlo. Y para ello vamos a seleccionar esta carpeta. Con el botón derecho vamos a escribir config.php. PHP es un lenguaje sensible a las mayúsculas y minúsculas. Ya es un case sensitive. Es decir, que si yo escribo config con minúscula, no va a ser lo mismo, porque acá recuerda que en el archivo index está llamando a un archivo que está escrito de esta manera. Tiene sus ventajas que el lenguaje sea case sensitive. Es que te obliga a ser más ordenado, creo yo. Esa es mi opinión, que ustedes pueden estar o no de acuerdo, ¿ya? Bueno, y aquí yo tengo un config.example.php. Este lo conservo, ¿ya? Básicamente para tener una idea. Entonces yo puedo copiar, puedo usar también control A para copiar todo el código y pegarlo aquí en config. ¿Ok? Este archivo config, si ustedes se fijan, en primer lugar define la ruta desde la cual se cargará la aplicación. En mi caso es localhost/Axioma Frame. Aquí puedo incluso, si estoy trabajando, voy a trabajar con una aplicación diferente, puedo cambiar el nombre. Idealmente también hay que cambiar el nombre de la carpeta con la que yo voy a trabajar. Es decir, si yo tengo Axioma Frame y mi proyecto, por ejemplo, se llama tienda online, entonces lo lógico es cambiar el nombre, ¿cierto?, de la carpeta, y además cambiar el nombre aquí para que no se llame Axioma Frame, sino que se llame tienda online, ¿cierto? Lo otro es que si tú por alguna razón tuviste que hacer un cambio de puerto en Apache porque no funcionaba en el puerto 80, hay varias razones por las que no puede funcionar en el puerto 80, simplemente, y tú usaste el puerto 8080, tendrías que agregarle los 2 puntos. Una técnica mucho más sencilla para poder resolver este problema es que tú vayas aquí al navegador y una vez que levantaste la aplicación, seguramente aquí escribiste 8080, copies esa dirección y la pegues directamente sobre ahí tengo mi editor, sobre esta parte, ¿verdad? Reemplazando lo que está aquí entre comillas. Así que lo puedes hacer. Aquí definimos, por ejemplo, el controlador principal. Yo te voy a explicar qué es un modelo vista controlador. El default layout, que es digamos, una forma de definir desde dónde vamos a manipular todas las vistas del sistema. Un nombre de aplicación, que ya veremos la funcionalidad. Un session time, que indica cuánto
segundos va a estar la aplicación activa luego de que el usuario ha dejado de usarla. Esto, ojo, que es solamente cuando el usuario ha iniciado sesión. En este caso nuestro de ahora ya no hay problema, no se aplica. Ya tenemos que programar esa acción. Y aquí tenemos dos cosas interesantes que podemos nosotros, les voy a enseñar a configurar y que son dos hatches que se usan para seguridad. Una se va a usar para trabajar directamente con, por ejemplo, los formularios que creemos y otra para, digamos, encriptar las contraseñas o cualquier otra cosa. Después tenemos un conjunto de variables de entorno relacionadas con la base de datos, que después vamos a ver en detalle, y algunos aspectos relacionados con encriptación, como el método de encriptación. Y una clave que nos puede permitir a crear algunos hashes que yo te voy a ir mostrando cómo se hacen de manera sencilla. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos guardado todo esto, vamos a ir nuevamente a nuestro editor, ¿no es cierto?, a nuestro navegador y veremos que se ve la página oficial de Axioma Frame. Si has llegado hasta aquí es porque hemos tenido éxito. Si has tenido alguna dificultad, por favor escríbeme en los comentarios, envíame un correo a cursos@profesorgaldames.cl. Comunícate para que yo te pueda ayudar de manera más personalizada. O si tienes una pregunta específica, hazla ahí en los comentarios. Una ventaja que tiene es que a lo mejor tú no eres el único que te ha fallado algo y otras personas que están haciendo el curso pueden verse beneficiadas con la respuesta. Todo esto que nosotros vemos aquí obviamente está sujeto a cambios dependiendo de el template que usemos, dependiendo de la naturaleza del negocio. Pero desde aquí tenemos acceso a la información. ¿Te acuerdas que en el video anterior veíamos esta parte sobre qué herramientas nosotros estamos usando y no hemos acabado de usar herramientas? Y la documentación oficial, que es básicamente la explicación que yo he hecho acerca de esta plataforma, con el objetivo de que quienes lo usen puedan tener alguna guía, ¿cierto?, de uso y puedan eventualmente aceptar esta propuesta, especialmente si estás aprendiendo a desarrollar aplicaciones web. Insisto que esta manera de hacer es un poco más avanzada de lo que seguramente tú sabes si es que estás comenzando a aprender a programar. Tienes que saber, por ejemplo, programación orientada a objetos, tienes que saber un poco sobre repositorios y el resto lo vas a aprender acá. En los siguientes videos vamos a abordar el modelo Vista controlador, vamos a abordar cada uno de los archivos de configuración que están acá dentro del framework, que nos van a permitir o vamos a tratar de entender cómo funcionan los mecanismos para poder garantizar, como les decía, un mínimo al menos o un nivel decente de seguridad. En las aplicaciones uno no puede estar completamente seguro de que sea absolutamente seguro, valga la redundancia. Es un trabajo que uno tiene que ir desarrollando con el tiempo a medida que las amenazas se van suscitando y, por supuesto, cada cliente o cada usuario o cada organización para la cual tú trabajas tiene diferentes requerimientos de seguridad y esas hay que irlas abordando a medida que el software va creciendo y se va adaptando a las necesidades de quienes nos contratan o nos solicitan el desarrollo del mismo. Bien, quiero dejar hasta aquí este video tutorial, agradecer tu apoyo, agradecer tus likes. No olvides suscribirte si aún no lo haces, porque no vas a perder tu tiempo acá. Somos una comunidad pequeñita, estamos creciendo, no tenemos gran cantidad de seguidores aún. A lo mejor en un tiempo más, cuando veas este video, habremos crecido mucho, pero no importa. Estamos creciendo paulatinamente, pero lo que yo puedo garantizarte es que mientras Dios me dé vida y salud, voy a crear mucho, pero mucho contenido, porque si yo te mostrara mis archivos de planificación, hay mucho que enseñar. Así que no te preocupes, aquí tendrás mucho contenido. Y si tienes alguna sugerencia, alguna observación que nos ayuda a mejorar o una sugerencia sobre algún curso, alguna temática, no dudes en
digamos, sugerirla, porque para eso estamos, para servirte, servir a todos los que nos ven a diario. Así que muchas gracias una vez más por todo y como siempre te invito a visitar mi sitio web. Permíteme ingresar rápidamente acá, mi sitio web, profesorgaldames.cl. Aquí tú puedes encontrar muchos de los cursos. Cada día estamos organizando más. Tenemos cursos de ingeniería, de cálculo, de estimación de proyectos propiamente tal, de bases de datos, etcétera. Y ahí estamos justamente trabajando con nuestro tutorial. Así que nada, ingresa, si quieres te inscribes acá en esta plataforma para que seas parte de esta pequeña comunidad. Muchas gracias por todo y nos vemos en un próximo video. Chao.